Escuchemos el silencio y las palabras, si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos, sucumbiremos al desánimo y al llanto. Si tú no vienes a consolarnos, si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario. Si tú no vienes a recordarlo, pero si vienes a sostenernos y nos conduces como un maestro, en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tu rostro. La poca fe dominará lo cotidiano. Si no nos donas el ser más sabios, si tú no vienes y nos sacudes con tu viento nuestra casa, y con tu sello de profeta nos consagras, tendremos miedo si no nos cambias. Pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Muy buenas noches para todos. Nos encontramos una vez más a través de estos espacios de Facebook, de Instagram, para poder compartir con ustedes este último encuentro sobre este curso de oración que hemos querido presentar con el Padre Matías. En estos tiempos de cuarentena nos hemos visto desafiados en un montón de ámbitos, ¿no? A nivel social, laboral, familiar, vincular. Bueno, también nuestra vida de fe tuvo que
readaptarse, resignificarse, buscar nuevas formas, nuevos métodos, y surgieron algunas cosas importantes en torno a la vida espiritual, a la vida de oración, que con Matías buscamos de cierta manera buscar sistematizar a través de estos encuentros. Este es nuestro tercer encuentro, así que con esto también queremos ir terminando este espacio de reflexión que buscamos comenzar. La idea de hoy, ya cerquita a la solemnidad de Pentecostés, es poder justamente reflexionar, ahondar sobre la relación que se da entre el Espíritu Santo en la oración y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, seguramente muchos de nosotros cada vez que comenzamos a rezar hacemos alguna invocación al Espíritu, pero la relación que se da entre el Espíritu, entre la oración y el Espíritu Santo, la relación que se da justamente es mucho más fuerte, y bueno, justamente en esta noche vamos a querer buscar clarificar. Por eso los invito a que nos podamos poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y damos justamente este fuego, esta luz, esta presencia del Espíritu en este momento sobre nuestras vidas, para que sea justamente Él quien nos conduzca, quien nos anime para poder profundizar en esta noche. Se lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, rezando juntos. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hablamos del Espíritu Santo. Tiene la expresión de algún teólogo, también me la recordaba algún profesor, de que cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos del gran conocido de la Trinidad. Nuestra fe fundamentalmente es una fe cristológica. Muchos de nosotros hemos estudiado, hemos profundizado sobre la persona de Jesús, sobre la persona del Padre, la creación, pero a la hora de hablar del Espíritu Santo nos descubrimos que falta en nuestra catequesis, en nuestra formación, en nuestra espiritualidad, como poder profundizar más, ¿no?, sobre el rol del Espíritu Santo, que tiene un rol fundamental en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en nuestra vida de fe. Siempre que nos aproximamos a la fiesta, a la solemnidad de Pentecostés, que es lo que vamos a celebrar este domingo, se despierta a mí como esta sensación, ir más allá de los dones que a veces trabajamos, de los frutos del Espíritu Santo, sino poder conocer más la persona del Espíritu y su rol fundamental en nuestras vidas. En esta noche queremos ver cómo actúa el Espíritu a la hora de rezar. Cuando queremos profundizar en este trato de amistad con la persona de Jesús, bueno, ¿cuál es el rol del Espíritu? Por eso va a ser muy importante lo que Pablo nos diga en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, ¿no? Esta va a ser la gran página con la que vamos a iluminar esta noche. El capítulo 8, versículo 26, Pablo dice: igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu viene en nuestra ayuda, viene a socorrer nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Por eso queríamos comenzar con esta canción compuesta por Eduardo Meana, este sacerdote salesiano, Si tú no vienes, ¿no? Y en la letra, yo los invito a que después la puedan escuchar y puedan prestar mucha atención. La letra, la verdad que es hermosa. Dice el autor: si tú no vienes, nos faltarán alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras, si en lo escondido tu voz no clama. ¿No? La importancia de que venga el Espíritu. Si tú no vienes, estaremos diciendo palabrerías, estaremos gastando la voz en vano. No podremos volar alto porque nos van a faltar esas alas. Pero si tú vienes, dice la canción, con un soplo das vida al barro, ¿no? El Espíritu, esa imagen tan linda del Génesis, del Espíritu que Dios sopla sobre el hombre, sobre este hombre que ha confeccionado desde el barro. Y como un artista irás plasmando
un rostro nuevo de hijos y hermanos. Si tú no vienes, vuelve a decir el autor, la esperanza que llevamos, sucumbiremos al desánimo y al llanto. Pero si tú vienes, nos conduces como un maestro y en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Si no viene, si el Espíritu no viene, la tentación del desánimo, de la tristeza, de la desesperanza es mucho mayor. Pero si este Espíritu viene a socorrernos, si este Espíritu desciende sobre nosotros, bueno, podemos percibir a este Maestro interior y el Espíritu va escribiendo sobre nuestra carne las palabras del Evangelio, ¿no? Una imagen hermosa. Por eso, en lo concreto, ¿qué rol ocupa el Espíritu Santo cuando rezamos? ¿Qué rol ocupa el Espíritu a la hora de rezar? Me gustaría proponerles 3 palabras que para mí son fundamentales. Lo primero es que el Espíritu Santo es interioridad. Interioridad. Vamos a presentar algunas señales por donde pasa el Espíritu, ¿no? Después cada uno de nosotros deberá darle caso, ¿no?, a estas señales para ir descubriendo, ¿no?, el paso del Espíritu. La primera palabra es que el Espíritu es interioridad. Cuando nosotros rezamos, que hacemos este camino interior, este camino para adentro, podemos ir como percibiendo de que dentro de nosotros hay una vida de Dios, dentro de nosotros habita Dios. Así lo creemos también desde el momento de nuestro bautismo. Dentro de nosotros habita Dios. Grandes místicos, grandes santos han hecho esta experiencia fundamental, ¿no? La inhabitación trinitaria, el término más técnico. Por eso a la hora de rezar es importante este camino de exploración que se hace desde adentro, ¿no? Es una cuestión fundamental. Disculpen que hoy los servicios técnicos no están funcionando muy bien, ahí se nos ha dificultado con el Facebook, también ahora con el Instagram, así que ahí está el Matías detrás de escena intentando arreglar. Cuando nos animamos a rezar y a quebrar, digamos, estas capas de superficialidad, comenzamos a tener esta vida más profunda adentro, nos damos cuenta de que Dios actúa en nosotros, ¿no? Buscaba a Dios afuera, buscaba a Dios en lo exterior, buscaba a Dios en la naturaleza, buscaba a Dios en la sabiduría de los hombres, hasta que busqué a Dios adentro, buscar a Dios dentro. Y hice la experiencia de que Dios es más íntimo que mi propio. Santa Teresa de Jesús dice que dentro de nosotros hay un castillo interior, y la puerta de ese castillo es la oración. Si nos animamos a rezar, si dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, podremos ir recorriendo y conociendo cada una de las piezas de este castillo interior, ¿no? De eso, esa es la imagen que utiliza la mística. Por eso el Espíritu, en primer lugar, crea en nosotros esa atmósfera divina, podríamos decir, para que podamos entrar en contacto con Dios. Una atmósfera que se da dentro de nosotros. La segunda palabra clave es que el Espíritu es creatividad. El Espíritu hace cosas nuevas dentro de nosotros. Muchas veces nos habrá pasado que estamos rezando y de que surgen en nosotros pensamientos, sentimientos que tal vez por nuestra cuenta nunca hubiésemos logrado, maquinado, sino que realmente son iluminaciones de Dios, iluminaciones, regalos del Espíritu en nosotros. En el capítulo 8 de Pablo, que les acababa de comentar, se nos dice que el Espíritu hace en nosotros, o el Espíritu fomenta en nosotros, la filiación y la libertad. El Espíritu nos conduce para que seamos cada vez más hijos de Dios y para que cada vez seamos más libres, ¿no? Pablo presenta esta oposición o esta tensión que se da entre el espíritu y la carne como aquello que nos esclaviza, que nos condiciona, que nos achancha, que nos corta la mirada, que achica nuestra capacidad de amar. El espíritu como todo lo contrario. Bueno, el rol del espíritu en nosotros es
el poder liberarnos, digamos, de esa carne para justamente ser cada vez más hijos, para ser justamente cada vez más libres. Por eso cuando rezamos y dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, podremos descubrir cómo el Espíritu sugiere en la oración, nos sugiere en la oración cosas nuevas, ¿no? Tenemos un conflicto con una persona, una situación difícil, no sabemos cómo resolverla, cómo encararlo, y a veces en un momento de oración, hecho con fe, hecho con confianza, descubrimos evidentemente una puerta que no contemplábamos o se enciende una luz que no habíamos vislumbrado. El Espíritu es interioridad, el Espíritu es creatividad y por último el Espíritu es comunión. Lo que busca el Espíritu es que nosotros podamos ser uno con Dios, que podamos unificar nuestra vida con la vida de Jesús. Ese Espíritu que condujo a Jesús, que acompañó a Jesús, es el mismo Espíritu que Jesús nos regaló y que nos acompaña a nosotros hoy. Por eso es clave entender que actúa en nosotros para sellar nuestra comunión de amor con Dios. Es aquella persona que le pone el cierre, el candado a esa intimidad que podemos lograr corazón a corazón con la persona de Jesús. Esto es un poco lo que el Espíritu hace en nosotros cuando nos animamos con un corazón nuevo, con un corazón creyente, a rezar. Pero claro, cuando hacemos silencio, cuando entramos a nuestra interioridad, cuando nos animamos a ponerle un poco de nombre, a escuchar los movimientos interiores, se nos presentan un montón de voces. Podemos escuchar un montón de espíritus, podríamos decir. Por eso va a ser fundamental la capacidad de discernir en esta interioridad, en este espacio interno de cada uno de nosotros, qué es de Dios y qué no es de Dios. Bueno, para eso le vamos a pedir al Padre Matías que nos ayude un poco que nos ayude a entender, que nos presente estas reglas de San Ignacio de Loyola para poder discernir la presencia del buen espíritu en nosotros. Bueno, ¿qué tal? Perdonen las cosas técnicas, pero bueno, a uno parece que ya después de estos días de cuarentena las cosas las tienen más o menos y funcionan, y no. Resulta que después nos quedan descompaginados, se nos caen las cosas, se nos corta el internet, las cosas de la vida. El Padre Claudio nos ponía en esa sintonía tan importante de la oración con el Espíritu. Como él señalaba muy bien, el Espíritu es el que anima nuestro barro. Si el Espíritu no viene, nuestras palabras quedan vacías, nos decía el Padre Claudio. Y es así, porque como dice Pablo, el Espíritu gime en nosotros haciéndonos nuevas criaturas. Pero, ¿cómo discernir si es de Dios, si no es de Dios? ¿Cómo poder ver si es el Espíritu de Dios o son otros espíritus? Miren, tal vez uno de los grandes maestros espirituales, San Ignacio de Loyola, que acá, pobrecito, está baqueteado el libro, ¿se imaginan por qué? En el libro de los ejercicios espirituales nos da algunas reglas para discernir, algunas reglas para conocer y hallar mejor la voluntad de Dios. ¿Por qué traemos a la memoria la figura de Ignacio de Loyola? Aparte porque el Padre Claudio y yo somos fans de San Ignacio de Loyola. Porque el Padre Nadal, uno de los discípulos de Ignacio de la primera hora, decía algo, lo retrataba así a Ignacio. Decía: Ignacio seguía el Espíritu, no se le adelantaba. De ese modo era conducido con suavidad hacia donde no sabía. Poco a poco se le abría el camino y lo iba recorriendo. Sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón en Cristo. Una hermosa descripción de la figura de Ignacio de Loyola, que ojalá sea también la nuestra. Ignacio seguía al Espíritu, no se le adelantaba. Y eso tal vez es una de las cosas que más nos cuestan a nosotros, hombres y mujeres acostumbrados a la planificación, yo el primero, ¿no? Y que nos gusta tener todo controlado, armado. Ignacio seguía el Espíritu. Iba donde el Espíritu lo guiaba. Discernía el Espíritu. Trataba de ver por dónde lo guiaba el Espíritu.
sabiamente ignorante. Hermosa expresión del padre Nadal. Sabiamente ignorante. No quería saberlo todo, tenerlo todo claro, saberlo todo anticipadamente, tener claro el camino, tener el mapa, los pasos, los momentos. Eso lo ignoraba. Pero lo ignoraba con una sabiduría. Lo ignoraba confiando su corazón en Cristo y sabiendo que era Cristo el que lo guiaba a través del Espíritu. Porque el Espíritu prolonga en nosotros la obra de Jesús y nos permite seguirlo. Algo similar le pasó a Pablo, lo hemos leído en estos días, cuando el presbítero de Éfeso le dice: ahora voy como encadenado por el Espíritu a Jerusalén sin saber lo que me espera allí. Cuando nos dejamos conducir por el Espíritu, no sabemos lo que nos espera. Y por eso el Espíritu es como el viento, ¿no? Las letanías del Espíritu Santo lo dicen así, te lo vamos a escuchar también en la lectura del domingo, en la primera lectura del domingo, y nos lo recordaba el padre Claudio cuando hablaba del soplo sobre el barro, ¿no? Que también está en el Evangelio de Juan. Es como el viento, y como este viento que se ha levantado te desordena si dejaste la ventana abierta, o te llena la casa de tierra si es un sonda. Y bueno, el Espíritu obra. ¿Y cómo lo reconocemos? Ignacio nos dio un hermoso modo, podríamos decir, para reconocer las mociones del Espíritu. Y él tiene esta característica, ¿no? Nos ayuda a descubrirlo por oposición. Si esto hace el malo, esto otra cosa. Si esto hace Dios, o si esto hace el malo, el mal espíritu, esto va a ser el buen espíritu. Y así es más fácil reconocerlo. Las reglas que conocemos de discernimiento, que llamamos las reglas de la segunda semana, empiezan justamente hablando o mostrando cómo el Espíritu Santo hace en nosotros determinadas cosas y el mal espíritu hace otras cosas. Depende también del camino en el que uno va. Dice Ignacio: los que van de bien en mejor subiendo, quieren crecer en la vida espiritual, ¿qué hace el mal espíritu? Les pone trabas, te bajonea, te dice: no, por acá no vas a llegar, no, está todo mal, pero ¿para qué te esforzas tanto? ¿Qué hace el buen espíritu? Te da ánimo, te consuela, te fortalece las velas, ¿no? Como el viento cuando sopla en una nave a vela. En cambio, dice Ignacio, los que van de mal, que chao, están tirados al abandono, ¿qué hace el mal espíritu? Y el mal espíritu le dice: sí, seguí así, vamos, está todo bien. ¿Y qué hace qué hace el buen espíritu? Remuerde, contrista, entristece, no porque Dios quiera entristecernos, sino porque nos mete en el corazón ese deseo de las cosas de verdadera felicidad. La vida que llevamos no nos conduce. Es importante primero entonces descubrir cuál es nuestra situación. Si estamos haciendo el curso, creo que todos queremos ir de bien en mejor subiendo. Entonces tratar de ver qué cosas nos separan, por dónde pasa el malo para separarme del proyecto de amor de Dios. Si yo descubro cómo hace el malo para separarme del proyecto del amor de Dios, va a ser más fácil descubrir cómo hace el bueno para llevarme por el buen camino. Y fíjense, dice, el mal espíritu muerde, entristece, pone obstáculos, inquietando con falsas razones para que no se pase adelante. Muerde, entristece, pone obstáculos. ¿Cuántas veces cuando uno hace un buen propósito vienen los obstáculos? ¿Y qué hace el buen espíritu? Lo contrario. Da ánimo, inspiración, quietud, facilitando y dando todos los impedimentos para que se siga en el bien obrar. Como decía el padre Claudio, si yo llamo al espíritu, y frente a las dificultades que tenemos en la vida, porque lo hemos experimentado mucho en esta cuarentena, el buen espíritu va a ir ayudándonos a confiar. Sabiamente ignorante, él nos irá conduciendo hacia lo que es mejor. Y para eso es muy importante estar atentos, lo voy a decir las dos reglas siguientes, tratando de ver qué pasa en mi corazón. ¿Qué se mueve en mi corazón? Mi corazón, cuando decido algo, cuando busco algo, ¿tiene paz? ¿Tiene ganas de amar más?
me lleva a amar más. Fíjense, eso es consolación, va a decir Ignacio. Dice, llamo consolación todo aumento de fe, esperanza y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas del cielo y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en Cristo. Si yo dejo que el Espíritu crecerá en mí la fe, la esperanza y la caridad. Eso supone ir de bien en mejor, es decir, ponerme en camino hacia lo que está bueno, ponerme en camino en el proyecto de Dios, pero también sabiendo que el malo me va a querer desviar. Ponerme en el buen camino, pedir el don del Espíritu, hacer las cosas aunque me cuesten, y allí el Espíritu va a confirmar, va a sanar, va a remover obstáculos. Si estoy medio trabado, el Espíritu me va a empujar. Si estoy medio apichonado, no me animo, el Espíritu me va a dar ánimo. Si estoy medio frío en la fe, el Espíritu la va a aumentar. El Espíritu hace lo que nosotros no podemos, básicamente. El Espíritu planifica, como decía la canción, aquello que no podemos, lo que nos cuesta, lo que nos supera. Por eso, la consolación, que es contraria a la desolación, que dice Ignacio, ¿qué es la desolación? Oscuridad del alma, turbación, inclinación a las cosas bajas y terrenas, inquietud. El alma es la vida, ¿no? Está toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. Ojo, no es que la desolación es el pecado y la consolación es la vida de gracia. No, no. Desolación y consolación son juegos que se dan en mi alma, juegos que se dan en mi corazón, mediante los cuales el malo o el buen espíritu van a ir ayudándome o van a ir jugando, digamos, en este campo de juego que es mi alma, para que yo incline la balanza de un lado o del otro, para que yo juegue el partido para un lado o para otro. A veces el mal espíritu me va a meter una desolación para impedirme seguir y me voy a sentir triste, turbado y me va a tirar para abajo. A veces la desolación también puede venir del buen espíritu, ¿no? A veces, como dice en la primera regla, va a morder a través de la desolación. Si estoy por el mal camino, me voy a sentir inquieto y voy a sentir que me falta paz. Signo de que tengo que buscar la paz. No es que la consolación es automáticamente el buen espíritu y la desolación es automáticamente el mal espíritu. Generalmente sí. Y obviamente el mal espíritu nunca me va a consolar en el sentido de llenarme de fe, esperanza y caridad. Eso no lo puede hacer. Pero a veces sí, el mal espíritu, el buen espíritu, digo, el Espíritu Santo, puede entrar a través de una desolación pasajera, ¿no? De un momento de desestructura, ¿para qué? Para que yo pueda reencaminarme. Por eso, las reglas del discernimiento son una linda experiencia de introspección. Por eso Ignacio de Loyola sugería a sus discípulos que al menos una vez al día, él decía, miren, si no pueden hacer mucho tiempo de oración, no importa, basta que al menos una vez al día hagan un buen examen de conciencia. ¿Pero qué es un examen de conciencia para Ignacio? ¿Hacer la cuenta de cuántos pecados me mandé? No. Es tratar de ver cómo viene en mi corazón este juego de desolaciones y consolaciones. Cómo aparece en mí esta fuerza del espíritu, hacia dónde estoy yendo. Que una vez al día podamos frenar la pelota y decir, a ver, para, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Y a través de este juego de desolaciones y consolaciones tratar de ver dónde me está impulsando el buen espíritu, hacia dónde me invita a caminar el buen espíritu. Porque a lo mejor sin darme cuenta me he desviado del camino. No porque sea mala persona, sino porque a veces la rutina, los amigos, las cosas, me van llevando por el mal camino, me van enfriando el alma, me van sacando la alegría, me van superficializando. Estoy todo el día con el celular, me superficializo mis relaciones, no me doy tiempo para mirar al otro a la cara, a los ojos, saber qué le pasa. Entonces me voy superficializando. ¿Y qué hace el buen espíritu? Y me va a tirar para que haga las cosas bien. ¿Y qué va a hacer el mal espíritu? Me va a decir, no, seguí por ahí, cuanto más lejos, chao, ¿no? ¿Nunca les ha pasado a veces que uno dice, che, ¿cómo es que llegué a esto?
¿Por qué llegué a esta situación? Y no hay un momento a lo mejor, pero sí hay pequeños momentos que me van separando, me van separando, me van separando. El mal espíritu, como de mal en peor, digamos, me va tirando para su lado, y el buen espíritu me dice, no, pará, no te separé del camino, venite acá. Por eso pedir el espíritu, examinar el corazón, tratar de ver cómo pasa este juego, ¿no? De desolación, de consolación, esto que me acerca más a Dios, esto que me aleja de Dios, esto que me estimula para volver al buen camino y dejarme conducir por el Espíritu. Sabiamente ignorante como Ignacio, no adelantarme al Espíritu, no hacer el programa ya, sino más bien al contrario, revisar cómo va mi vida, cómo estoy viviendo, qué cosas me está pasando, hacia dónde voy caminando. No, yo quiero ir allá. Sí, pero te diste cuenta que hiciste 4 pasos para este otro lado. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? Recalculá, ¿no? Como en el GPS cuando te traza el coso y te metiste por otra calle y te dice recalculando. Es como que el buen espíritu, cuando empieza a recalcular, el mal espíritu te dice, vení, vamos por acá. Y el buen espíritu dice, no, para allá. ¿Y cómo lo hacen? A través de estos luces y sombras que se provocan en mi corazón. Cuando hay consolación, cuando hay aumento de fe, esperanza y caridad, ciertamente está el espíritu. Y cuando no la hay, tenemos que ver en qué camino andamos. Porque a lo mejor, a través de esa pequeña desolación, el buen espíritu me está diciendo, epa, te estás alejando. O el mal espíritu me está diciendo, vamos por allá, ¿no? Como dice Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando habla de los frutos del espíritu, los frutos de la carne, que la carne, recién el padre Calaudio lo explicaba muy bien, no es la carne, mi hueso, piel, sino el hombre, la mujer carnal, la mujer que está guiada no por el espíritu, sino por el barro, digamos. Los frutos, va a decir Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, son, y esos son los frutos de una buena consolación. Vamos a leer juntos para terminar este momento, y no sé si han escrito alguna pregunta o no, intentaremos, les garantizo que las podamos contestar. Dice, los frutos del Espíritu, no lo voy a encontrar porque estoy en la carta de los Filipenses, que está al lado, me pasé la de los Gálatas. Los frutos del Espíritu, dice, son está en el capítulo 5, ¿sí? En el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, espíritu amplio, grande, afabilidad, simpatía, capacidad de sonreír, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Pidámosle al Espíritu en este Pentecostés que nos regale estos dones para confirmarnos en el camino, para seguir de bien en mejor subiendo, y para que si nos vamos por el otro lado y empezamos a ir de mal en peor bajando, el Espíritu nos tire a través de una buena consolación o de una desolación pasajera que nos invite a la conversión para llegar al camino que nos lleva a la alegría del Evangelio. Vamos entonces, ya que no hay preguntas, me señala acá el maestro que está detrás de cámara, a decirles muchas gracias por todo este tiempo, por este tiempo que hemos compartido. Estamos todos a la espera, habrán visto las noticias que el obispo ha pedido la posibilidad de restablecer las celebraciones. Con el padre Claudio tenemos mucho deseo y también mucha confianza en que esto se va a dar pronto, así que esperamos que podamos vernos cara a cara y no a través de estos medios, para que podamos retomar en una nueva normalidad con todos los recaudos y las normas necesarias para seguir cuidándonos la vida cotidiana. Les recuerdo que en un par de semanas vamos a vivir la colecta anual de Cáritas, estamos ya trabajando por eso, estén atentos, no sabemos si van a haber misas o no van a haber misas, pero mientras tanto vamos a ir motivando a través de las redes y demás la posibilidad de colaborar con Cáritas, que en este tiempo tanto se necesita, porque
todos sabemos la situación que están pasando muchos hermanos. Así que estemos atentos, nos encontraremos los que quieran en la misa del domingo a las 11:30, que la vamos a transmitir, y ojalá pronto también en el encuentro de la Eucaristía celebremos comunitariamente como nos pide la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a rezar juntos pidiéndole al Espíritu que venga sobre nosotros y le pedimos al Señor la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.